Bien, Ana Paredes Landman, candidata a diputada por el FIT, falta cada vez menos para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir a Tarde a Tarde. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por el espacio, por la invitación. Es un verdadero placer para nosotros. Bueno, falta cada vez menos para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que estás vislumbrando teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor del gobierno? Bueno, lo que estamos viendo, incluso previo a todo este escándalo, que es como la gota que rebalsa el vaso, es un hartazgo, una bronca de la gente que está cansada de la política tradicional, que es el gobierno nacional, que vemos cómo miércoles a miércoles le pega a los jubilados y eso popularmente cae mal que vacíe el Garraham, cae mal que intente vetar la ley para el colectivo de la discapacidad, cae mal que critique a un niño con autismo de 12 años. Todo eso cae pésimo porque, bueno, hay mucha gente que apostó al gobierno pensando que iba a ir contra la casta y no pensando que la casta eran, para su punto de vista, los jubilados de la discapacidad. Entonces hay bronca con el gobierno nacional. Pero en el caso de la provincia, donde la mayor cantidad de intendentes son del PJ, en mi caso yo soy de La Matanza, soy concejal del distrito, gobierna Espinosa hace muchos años, el gobernador es Kicillof. Bueno, hay bronca también contra esos sectores por deudas acumuladas, ¿no? Creo que la apuesta al gobierno nacional de mucha gente que quizá puso un voto bronca, ahí hoy con este escándalo de la corrupción queda más que a la vista que, bueno, que no era por ese lado y que vinieron a reforzar los privilegios de los sectores más privilegiados ya del país, y por eso creo que otra cosa que vemos, que estamos percibiendo, es mucha apertura también para el voto a izquierda, para escuchar nuestras ideas, para la propuesta de ir precisamente a ajustar para arriba a los más ricos. Creo que las propuestas de la izquierda en medio de todo este quilombo ganan peso por la positiva. Por supuesto que hay gente también que está pensando en quedarse en su casa. Nosotros debatimos, interpelamos a esa gente porque nos parece que es momento de castigar por la positiva a la vieja política, a la política tradicional, la política de la corrupción, bueno, con el voto justamente al frente de izquierda, ¿no? Que esas voces estén multiplicadas en los recintos. Recién hablabas de La Matanza, quiero hacer hincapié ahí. ¿Cómo estás viendo ahí La Matanza? ¿Cómo estás viendo el conurbano de cara a lo que se viene? Bueno, tanto en La Matanza como en otros distritos que venimos recorriendo. Yo en mi caso soy candidata por la tercera sección, así que estuve recorriendo mucho el sur también. Hay una situación de obra pública que viene de acumulación y que, bueno, tuvimos en el lapso incluso de la campaña electoral 2 temporales en la provincia. Los 2 todavía no se solucionaron sus consecuencias porque justamente encuentran una provincia con deudas en ese sentido, ¿no? De obra pública. Estamos acompañando mucho la pelea por salario y por pase a planta que están dando los trabajadores municipales de todos los distritos. En todos los distritos están con salarios de indigencia. A eso también nos referimos cuando hablamos del hartazgo con ambas opciones que intentan como polarizar como si fueran las únicas dos, ¿no? Porque, bueno, los intendentes sostienen sus distritos con este tipo de trabajo, ¿no? Trabajo precarizado, trabajo con salarios de indigencia, hospitales que si no fuera porque los trabajadores se lo ponen al hombro, no funcionan realmente. Por eso también nosotros decimos, intentamos interpelar a la gente que por ahí tiene bronca contra el gobierno nacional. Bueno, que el peronismo ha demostrado cuando gobernó o cuando gobierna, porque en muchos distritos como el que hablamos todavía gobiernan, que no sirven de oficialismo porque no resuelven los problemas fundamentales de los trabajadores, pero tampoco están sirviendo de oposición para sacarnos de encima a Milei, para ponerle un freno. Yo veía el otro día el veto que le hicieron a los jubilados, que ese sí pasó en un congreso donde Milei no tiene mayoría, o sea, pasó con un voto prestado. Y yo decía, al otro día tendría que haber habido un paro general. ¿Dónde está la CGT? Eso te iba a preguntar, porque cuando nosotros estamos cubriendo desde el inicio todas las marchas de los miércoles, siempre vemos, y generalmente, ¿no?, dentro de todas las manifestaciones siempre está la izquierda presente. ¿Crees que la gente y los dirigentes, porque recién hablaba de la CGT, están como adormecidos, como que antes
también, porque hubo 20 años también de una fuerza política que estuvo gobernando en este país, más allá obviamente de las alternativas, pero ¿ves a la gente y a los dirigentes, recién hablaba de la CGT, como sedados, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Sí, yo creo que sí, que están durmiendo la siesta, le decimos a veces nosotros. Ya fuiste más directo. Un poquito más radical, me hago cargo yo. Y están esperando a 2027. Creo que la estrategia política es esa, ¿no? Esperar a 2027, la elección presidencial. El tema es que son gente que sí forman parte de una casta en la que yo meto también a los Milei y a toda la derecha, porque también son privilegiados y tienen los métodos de la vieja política. Miremos el escándalo de corrupción, que tendría que estar conformándose una comisión investigadora independiente para juzgar toda la corrupción de todos los gobiernos. Pero son esos los que se ve que tienen tiempo para esperar 2 años más, ¿no? A ver qué resuelven las elecciones, para postularse como los salvadores. El tema es que la gente no tiene para esperar 2 años. Los jubilados están cobrando 300.000 pesos hoy, los municipales están cobrando menos todavía hoy, y toda la clase trabajadora ve cómo se empobrece su bolsillo, porque esto de la inflación, de la cifra baja de inflación y un montón de cositas cosméticas, ¿no? Que Milei intenta vender como que hay cierta estabilidad en el país. Bueno, eso en el bolsillo no se ve, y el bolsillo es lo que no miente, ¿no? Las tarjetas de las clases populares no les entra una deuda más. Esa es la situación. Por eso nosotros podemos juzgar y a ponernos a discutir y hacer un balance del rol del peronismo en sus gobiernos, pero nos podemos quedar con la foto de hoy. Vetan la ley de los jubilados por un aumento que tampoco le salvaba la vida a nadie, pero era un aumento justo, y no hay, y es como si nada pasara, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la victoria de Javier Milei, recordemos que el voto, no solamente más allá que ahora se identifica con el voto, entre comillas, pro, de las clases media alta, Milei no llegó a ser presidente por ese voto específico, sino también mucha gente de clase humilde, clase media, clase baja, lo ha votado. Vos que estás caminando mucho la provincia, ¿cómo notas a la gente en relación al gobierno? Más allá de las quejas, ¿sigue respaldando? ¿Hay un cierto apoyo? Más allá de este escándalo en particular, cuando caminás, el pueblo, ¿qué te dice? Mira, a nosotros nos está pasando de dialogar mucho con trabajadores de distintos sectores, en los barrios también, que justamente estaba el voto a Milei por una especie de voto bronca, voto castigo al peronismo, y es gente que apostó a Milei pensando en que iba a ir contra la casta y que ya se dio cuenta que lo está afectando a sí mismo y que obviamente no se percibe casta, porque son laburantes que les cuesta llegar no ya a fin de mes, sino a mediados de mes. Esta etapa me parece que incluso si vos tenés un trabajo en blanco, no sé, yo soy docente, por ejemplo, hoy ejerciendo de concejal, pero soy docente. ¿Cuántos trabajos tenés? Porque sos docente, pero 2. imagino que tenés que tener un empleo, ¿no? 2, y a veces no llego a fin de mes, y eso que no tengo hijos que mantener. Claro. Es decir, mis compañeras por lo general tienen 3 trabajos, claro. Y todas estamos endeudadas. Claro. Y aún así ese es un trabajo donde tenemos una serie de conquistas que otros trabajadores no tienen. Creo que esta etapa del capitalismo también nos muestra un fenómeno de los trabajadores pobres, ¿no? Y creo que por eso también es la bronca, y creo que en este país y en esta provincia, que es la provincia más rica del país, hay condiciones para que sea de otra manera. No tenemos por qué estar trabajando en 2 trabajos y aún así no cubrir la canasta familiar. En el caso de mi distrito, por ejemplo, yo vengo llevando al Consejo Deliberante la situación de Galperín, que lo tenemos ahí en el mercado central de Tapiales, lo tenemos a Galperín. Facturó el año pasado 21.000 millones de dólares, y también consiguió una exención de impuestos por 1 año. Que le votó el Congreso Nacional, de todos los bloques salvo la izquierda. ¿Cómo puede ser esa situación? Si vos tocaras a Galperín con un 1%, tenés 300.000 millones
para, bueno, aumentar los presupuestos de salud, aumentar los presupuestos de educación, pero sobre todo para una medida que a nosotros nos parece primordial, que toda la política debería estar discutiendo, que es un aumento generalizado de salarios acorde a la canasta familiar, con el 82% móvil para los jubilados que ningún gobierno garantizó, pero sobre la base de un salario que tenga una recomposición salarial, que creo que es una pelea transversal para todos los sectores de trabajadores en este momento, ¿no? Tengo una pregunta personal. ¿Cuántos años tenés, Ana? 31. 31, sos una persona joven. ¿Qué te dicen los jóvenes hoy en día cuando caminas la calle? ¿Hay cierto conformismo con este gobierno? ¿Lo siguen respaldando? Mucho voto joven lo ha respaldado a Milei. ¿Está indignado porque no consigue trabajo? ¿Qué percibís más allá de los trabajadores? Del chico que sueña con irse a vivir solo, por ejemplo, o que sueña con tener un trabajo y salir de la casa de sus padres. Mira, por supuesto que hay sectores que todavía lo bancan, eso no lo vamos a negar, pero creo que hay un proceso de desprendimiento y de crítica hacia el gobierno que por momentos se expresa, como te decía, en bronca, en los jóvenes también. Y por momentos creo que la juventud también se expresa en cierta desmoralización, ¿no? Yo lo veo en la calle y lo veo en la escuela también. Pibes con los que laburamos y las docentes nos matamos en trabajar con ellos proyectos de vida posibles, en pensar, bueno, ¿a vos qué te gustaría hacer? Y después son proyectos que en la práctica, claro, vos salís y mirás las usinas industriales de nuestra provincia y el astillero está prácticamente parado, tuvieron que pelear incluso porque no se privatice, la industria nacional se viene a pique, Milei privatizando lo poco que nos queda. Entonces creo que hay que dar una pelea por recuperar el entusiasmo de esos pibes, decirles también a esos pibes que por ahí escuchaban a Milei y lo veían radical, lo veían rebelde, con un discurso bien radicalizado, y que vendió, ¿no?, esta idea de que la rebeldía podía ser de la mano de la ultraderecha, de los fachos, le decimos nosotros. Bueno, creo que está a las claras que no. Nunca estuvo tan difícil proyectar un futuro posible como hoy en este país para los pibes que vienen, ¿no? Desde la izquierda queremos dar una pelea en ese sentido, porque ¿cómo vamos a convencer a los pibes de que hay que estudiar en la universidad y que vale la pena hacer ese esfuerzo si después vos sos profesional y estás igual precarizado o te cierran el Garrahan o... Sí. Pero tiene que haber más involucramiento también de los jóvenes, digo, porque ley de financiamiento universitario hace 2 años que está pisado y los jóvenes, uno camina a las facultades, tampoco es que está... Es una opinión personal, te corro por mi cuenta, tampoco está muy metido en los distintos temas. Digo, eso también me imagino, y te debe pasar a vos, requiere un compromiso de todos, ¿no? Sí, yo creo que también hay que hacerle un balance fuerte a las conducciones sindicales. Yo antes hablaba de la CGT, pero creo que en el caso del movimiento estudiantil hay que hacerlo extensivo a los centros de estudiantes y a las federaciones estudiantiles, incluso a los rectores, que en su momento lucharon, consiguieron un poquito, se asentaron sobre la lucha estudiantil y después llamaron a la calma, ¿no? Entonces los procesos autoconvocados siguieron, pero bueno, les dieron hasta donde les dieron. Creo que igual no va a faltar mucho, porque en cuanto el presupuesto deje de alcanzar para el funcionamiento mínimo de las universidades, creo que la juventud nuevamente va a salir a defender lo suyo, como lo hizo hace un tiempito e irrumpió con muchísima fuerza. Creo que también el desafío es cómo unimos, ¿no?, las luchas, porque yo no tengo dudas de que los trabajadores van a seguir luchando, como lucha el Garrahan, como luchan otros sectores, y el desafío me parece que es cómo coordinamos esas peleas y también cómo las llevamos bien a fondo, ¿no? Porque yo opino que a este gobierno nacional nos lo tenemos que sacar de encima. Nosotros decimos, lo sintetizamos en una consigna bastante famosa que no es de nuestra autoría, pero que creemos que sigue vigente, que es que se vayan todos, ¿no? Y a eso también lo complementamos diciendo que hay que construir otra cosa, una alternativa política que sea de verdad de los trabajadores, construida desde abajo, democráticamente. Con todo el respeto de escucharte muy atentamente, es un gobierno que fue elegido democráticamente. Sí. Y me parece que hay que respetar el sistema, que te puede gustar más, te puede gustar menos, estás sumergido en un escándalo, pero también ha sacado más del 50% de los votos y creo que también eso, sobre todo para dar ese mensaje, porque también el famoso que se vayan todos, y esto, perdón, y si querés con esto cerramos y
y podemos discrepar, porque es una charla, ni siquiera es una entrevista, Claro. me parece que no hay nada mejor que respetar la democracia y que los ciclos se cumplan, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto nosotros llamamos a toda la gente a que haga uso del periodo electoral, del proceso electoral, llamamos a votar al Frente de Izquierda Unida y sí sabemos que fue electo democráticamente, pero que nosotros no creemos que, no solo lo decimos por Libra, que es un gobierno que hace o que hizo estafas, como la de la Andis también, sino que el gobierno todo es una estafa, porque su discurso de ir contra la casta nada tiene que ver con ponerle más regalías al campo, por ejemplo, o beneficiar a sectores de esa misma casta, ¿no? Entonces, consideramos que el gobierno de conjunto es una verdadera estafa. Gracias por venir, Ana. Gracias. Un placer conocerte. Gracias.